Mi cuñada venía cada semana a llevarse carne y marisco, y mi marido me decía que fuera generosa. Me fui en silencio a casa de mi madre. Poco después, mi suegra y mi marido me buscaban desesperados. Me quedé paralizada, mirando la nevera abierta y vacía. El aire frío que salía de ella me helaba la espalda, pero no tanto como el frío que sentía en mi corazón. Esa misma mañana me había levantado a las 4 de la madrugada y había conducido hasta Mercamadrid, en el sur de la ciudad, para escoger las mejores chuletas de cordero lechal. Añadí 2 kilos de gambas rojas de Denia, todavía frescas y brillantes, y un buen lomo de salmón noruego de un rojo intenso. La cuenta total de la compra de esa mañana ascendía a casi 300 euros. Era dinero que había ahorrado vendiendo la receta de mi salsa especial a varios restaurantes con los que colaboraba. Mi intención era preparar un gran asado para el fin de semana, un festín para nuestra pequeña Alba y mis suegros. Mi suegro, Leopoldo, se quejaba últimamente de dolores en las articulaciones. Quería cocinarle algo realmente bueno para animarlo. Y ahora, ante mis ojos, solo quedaban unas cuantas cebolletas mustias y un par de huevos rodando por la balda. El sonido de risas estridentes que llegaba desde el salón hizo que apretara los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la carne, dejándome una sensación de dolor sordo. Alondra es increíble de verdad, decía Yolanda, mi cuñada, mientras mordisqueaba una manzana Fuji que yo había comprado para mi hija, y se daba una sonora palmada en el muslo. Va al mercado como si fuera a abastecer a un regimiento. Siendo tan pocos en casa y compra un montón de gambas y cordero de primera. Seguro que es porque Damián le da tanto dinero que no sabe en qué gastarlo. Bueno, pues tu hermano y yo le ayudamos a aligerar un poco la nevera, para que no esté tan apretada. Respiré hondo, tratando de tragarme el nudo de rabia que se me había formado en la garganta, y entré en el salón. La escena que vi me dio ganas de gritar. Sobre la brillante mesa de centro de madera de roble, toda la comida de alta calidad que yo había seleccionado con tanto esmero, estaba siendo metida sin ningún cuidado por Yolanda en varias bolsas de plástico negras y arrugadas. A las gambas les habían doblado las antenas, y el lomo de salmón estaba aplastado bajo el peso del cordero. Con voz temblorosa, le pregunté a Yolanda, ¿por qué has cogido cosas de mi nevera sin permiso? Compré esa comida para preparar la cena de esta noche para mis suegros y para Alba. Yolanda dejó lo que estaba haciendo, levantó hacia mí sus ojos, delineados con un trazo afilado, y con un tono mordaz y desagradable, respondió, «Mujer, ¿por qué te pones así? Tus suegros ya son mayores, ¿cuánto crees que pueden comer? Demasiada proteína les provocará gota y colesterol alto, y eso sería un problema. Tu hermano y yo estamos en la flor de la vida, y pasamos por un mal momento económico. ¿Qué te cuesta compartir un poco? Somos familia, no hay por qué ser tan tacaña con la comida». Con razón dicen que la gente que se dedica a los negocios es muy miserable. Armando, su marido, estaba sentado a su lado, expulsando una densa nube de humo de su cigarrillo sobre el juego de té de cerámica de Talavera que yo acababa de comprar. Sonrió con desdén. Así es, Alondra. Damián gana buen dinero y tú vives como una reina en casa, sin dar un palo al agua. Solo hemos venido a pedir una pequeña parte de vuestra buena suerte. Y te pones como si te estuviéramos robando. Me giré para mirar a Damián, mi marido. Estaba absorto en su móvil, aparentemente ajeno a la indignación de su esposa. Al notar mi mirada, levantó la vista y agitó la mano con un gesto de hastío. «Venga, Alondra, no seas así. Armando y Yolanda han venido de visita. Si tenemos algo de comida, se la damos para que se la lleven. Ya irás al mercado a comprar otra cosa. No hay por qué poner esa cara y estropear el ambiente familiar». Las palabras de Damián fueron la gota que colmó el vaso. Miré al hombre al que había llamado mi marido durante los últimos 7 años. No tenía ni idea de que, para conseguir el dinero con el que había comprado esa comida, yo había pasado noches en vela perfeccionando recetas y visitando un restaurante tras otro para venderlas. Él todavía pensaba que yo era una simple ama de casa que vivía a su costa, dependiendo de su sueldo de director comercial, siseé cada palabra. «Damián, qué fácil lo dices. Son 300 euros de mi compra. ¿Cuánto dinero me has dado para los gastos de este mes? 500 euros, ¿verdad? 500 euros para la luz, el agua, el colegio de la niña, las medicinas de tus padres y la comida de todo el mes. ¿Acaso crees que soy maga?» El rostro de Damián se ensombreció. Lo que más le importaba era su orgullo, sobre todo delante de su hermano mayor y su cuñada. Golpeó el móvil contra la mesa con fuerza y gritó, «¡Cállate de una vez! ¿Vas a echarnos en cara lo que haces por unas cuantas chuletas? Si no eres capaz de administrarte, ya lo haré yo. Armando. Yolanda. Cogedlo todo y no le hagáis caso. Las mujeres, de tanto estar en casa, se vuelven unas estrechas de mente». Yolanda, satisfecha, se apresuró a coger las bolsas de plástico, con una sonrisa de oreja a oreja. «Eso es. Damián tiene razón.
En ese caso, acepto el regalo. Alondra, deberías aprender de tu marido. Bueno, nos vamos ya. Que el niño nos espera en casa. Se fueron, dejando el salón impregnado de un fuerte olor a tabaco y completamente desordenado. Me quedé allí, de pie, con las lágrimas asomando, pero no me atreví a llorar en voz alta por miedo a que mis suegros, que estaban en el piso de arriba, me oyeran. Ya son mayores. No quiero que se preocupen. Arrastrando los pies volví a la cocina. Al ver la tabla de cortar de madera, vacía y solitaria, recordé la época en que era la joven propietaria de la exitosa cadena de restaurantes Sabores de la Villa, famosa en todo Madrid. En aquel entonces mi palabra era ley, dirigía a un centenar de empleados y todos me respetaban. Por amor a Damián, por creer en su promesa de que cuidaría de mí toda la vida, renuncié a toda aquella gloria para convertirme en su apoyo, en una esposa abnegada y una nuera ejemplar. Abrí mi cartera. Solo quedaban unos pocos billetes de poco valor. ¿Qué cenaría mi hija esta noche? Mi suegro tenía dolor en las piernas y necesitaba un buen caldo de huesos para reponerse. ¿De dónde lo sacaría ahora? Damián entró en la cocina. Al verme allí, de pie, no solo no se disculpó, sino que añadió con dureza: «Deja ya de poner esa cara de funeral. Armando está en el paro. ¿Qué tiene de malo que le ayudemos un poco? Tienes que ser más considerada y saber cómo ganarte a la gente». ¿Saber ceder? Me volví para mirar a mi marido, con una mirada gélida. «Qué bien hablas. En estos 7 años, ¿cuántas veces he tenido que ceder yo? ¿Las has contado? Armando está en el paro. Pero cada mes estrena móvil nuevo. Yolanda se queja de pobreza, pero lleva las uñas de gel y bolsos de marca. Y yo, esta blusa que llevo la tengo desde hace 3 años. ¿Lo sabías?» Damián se quedó mudo por un segundo, pero su orgullo masculino era demasiado grande. Agitó la mano y subió las escaleras. «Solo sabes comparar y quejarte. Qué agotador». El sonido de sus pasos retumbando en la escalera era como si pisoteara mi corazón. Me dejé caer al suelo frío de la cocina. Afuera comenzó a llover. Un aguacero de verano que caía a cántaros, como si quisiera arrastrar toda la amargura de mi alma. Pero sabía que esto era solo el principio de una larga serie de días oscuros por venir. Me sequé las lágrimas y me levanté. Fuera como fuera, tenía que preparar algo de cena para mi hija y mis suegros. Puse arroz en una olla, con las manos temblorosas. Quizás mi paciencia había sido confundida con estupidez. Era ya muy tarde. El sonido monótono de un grifo que goteaba en el silencio de la noche resultaba desolador. Sentada en el pequeño escritorio que tenía en un rincón del dormitorio, repasaba el cuaderno de gastos familiares. Las cifras bailaban ante mis ojos, teñidas de rojo. Este mes, otra vez en números rojos. Los ronquidos de Damián resonaban rítmicamente desde la cama. Dormía plácidamente, sin saber que su mujer se devanaba los sesos pensando de dónde sacar el dinero para pagar las clases de inglés de Alba al día siguiente. Abrí un cajón secreto en el fondo del armario y saqué una vieja caja de madera. Dentro guardaba los recibos de las transferencias, las facturas del hospital de mis suegros de los últimos 3 años, todas a mi nombre, Alondra García, pagadora. Recordé cuando llegué a esta casa como nuera, hace 3 años. La familia de mi marido tenía fama de ser de Madrid de toda la vida, con una casa de 3 plantas en una buena calle, pero por dentro estaba vacía. El suegro, Leopoldo, tenía una pensión mísera y siempre estaba enfermo. Damián, en aquel entonces, era solo un empleado de bajo rango, con un sueldo que apenas le llegaba para sus propios gastos. Armando y Yolanda vivían por su cuenta, pero cada 2 por 3 venían a pedir dinero. En una ocasión, mi suegra, Elvira, tuvo que ser operada de cálculos renales. Los gastos de la cirugía y los medicamentos ascendían a más de 1.500 euros. Toda la familia estaba en pánico. Armando se escaqueó, diciendo que tenía el dinero invertido en un terreno que no podía vender. Yolanda se quejó de que su hijo estaba enfermo y que no llegaban a fin de mes. Damián me miró con ojos suplicantes. Así que saqué todos mis ahorros personales de mi época como empresaria y pagué discretamente la factura del hospital. Mi suegra se recuperó y toda la familia estaba feliz. Pero nadie preguntó de dónde había salido el dinero. Simplemente asumieron que era mi responsabilidad. Y así continuó. Las facturas de la luz, del agua, la reparación del tejado que goteaba, la sustitución de la bomba de agua estropeada, todo recaía sobre mí. Acepté trabajos de contabilidad desde casa, vendí mis recetas. Incluso, a veces, a espaldas de mi marido, trabajaba como ayudante de cocina en banquetes de boda los fines de semana para ganar un extra. Miré mis manos bajo la luz amarillenta de la lámpara. Estas manos, que una vez fueron elogiadas por la prensa como manos de oro de la gastronomía,
Ahora estaban ásperas y callosas por el detergente y los productos de limpieza. A la mañana siguiente, me levanté temprano como de costumbre. Al bajar las escaleras, oí la voz chillona de Yolanda en el salón. Mamá, a ver si hablas con Alondra para que me preste 500 euros. Es que el niño quiere empezar clases de piano y la matrícula es carísima. Y ahora mismo ando fatal de dinero. La voz de mi suegra respondió con calma. Sí, hija, ya le preguntaré. Pero en esta casa el dinero lo lleva Damián. Alondra no trabaja, ¿de dónde va a sacar para prestarte? Me detuve en el último escalón. Así que, a los ojos de mi suegra, yo seguía siendo una mantenida. No sabía que los 100 euros que Damián le daba cada mes para sus caprichos, también los ponía yo a escondidas en su cartera para que él quedara bien con ella. Yolanda resopló con desdén. Mamá, siempre la defiendes. ¿Se pasa el día en casa sin hacer nada? Seguro que tiene sus ahorrillos por ahí. Mira, ayer mismo compró gambas rojas. ¿De dónde sale ese dinero si no es del que le da Damián? Tienes que controlarla más de cerca, o se lo llevará todo para su familia. La sangre me subió a la cabeza. Respiré hondo y entré directamente al salón. Yolanda se sobresaltó un poco al verme, pero enseguida recuperó su descaro y sonrió. «Anda, Alondra, ya te has levantado». Le estaba diciendo a mamá que, si te sobraba algo, a ver si podías prestarme un poco para la matrícula del niño. La miré directamente a los ojos, con una voz helada. «No tengo dinero, Yolanda. El dinero que me da Damián apenas llega para comprar las verduras del día a día. Y las gambas de ayer te las llevaste tú, yo ni siquiera las probé». Mi suegra, al ver la tensión en el ambiente, intervino. Bueno, no empecéis a discutir tan temprano. Alondra, si tienes algo, préstaselo a tu cuñada y ya te lo devolverá. Que el niño quiera estudiar es algo bueno. Me volví hacia mi suegra, con la voz entrecortada. Mamá, te lo digo de verdad. No me queda ni un céntimo. Ni siquiera he podido comprar todas las medicinas para la artritis de papá este mes. Yolanda hizo una mueca de desprecio. Venga ya, si eres una tacaña, dilo claramente. No saques a relucir las medicinas de mamá para darte importancia. Justo en ese momento, mi suegro bajó de las escaleras apoyándose en su bastón, con el rostro enrojecido. Tosió un par de veces y gritó. ¿Qué demonios estáis haciendo, armando este escándalo en toda la casa? ¿No dejáis descansar a nadie tan temprano? Leopoldo era el único en esta casa que todavía infundía algo de respeto y tenía sentido común. Pero su salud era frágil y sufría de hipertensión, así que siempre intentaba no preocuparle con asuntos triviales. Al verlo bajar, Yolanda cambió rápidamente a un tono meloso. «Papá, ¿ya te has levantado? He venido a veros y, de paso, a llevarme un poco de cocido para el niño». Negué con la cabeza, asqueada, y me fui a la cocina. Un sentimiento de amarga desolación me invadió. ¿Qué había recibido a cambio de mi sacrificio silencioso, aparte de desprecio y explotación? Me pregunté cuánto tiempo más podría soportar esto. Esa tarde, recibí una llamada de Gabriel, un viejo amigo y socio estratégico de mi época empresarial. Su voz, cálida y profunda, sonó en el teléfono. «¿Alondra? Sé que estás ocupada con la familia, pero en mi nuevo proyecto de cadena de restaurantes necesitamos urgentemente un director de desarrollo de producto. Ese puesto solo tú puedes ocuparlo. Piénsalo. No desperdicies tu talento en una cocina para siempre». Miré por la ventana, donde las gotas de lluvia seguían cayendo. La oferta de Gabriel era como un rayo de luz al final de un túnel oscuro. Pero entonces la imagen de mi pequeña Alba y de mi suegro enfermo apareció en mi mente, reteniéndome. Suspiré. «Gracias, Gabriel. Dame un poco más de tiempo para pensarlo». Colgué el teléfono. No sabía que la mayor crisis de mi vida estaba a punto de estallar, forzándome a tomar una decisión que nunca me había atrevido a considerar. 3 días después de la discusión en el salón, el ambiente en casa seguía siendo tan pesado como el plomo. Damián llegaba tarde del trabajo, oliendo a alcohol, y se acostaba sin dirigirme la palabra. Yo seguía cumpliendo mis obligaciones en silencio, pero mi corazón se había enfriado considerablemente. Aquel mediodía, el sol caía a plomo. Estaba limpiando el suelo cuando oí un fuerte golpe procedente de la habitación de mis suegros. El sonido seco de algo cayendo, seguido de un gemido inarticulado. Un mal presentimiento me recorrió. Solté la fregona y subí corriendo las escaleras de 2 en 2. La puerta de la habitación estaba entreabierta. La empujé y me quedé helada. Mi suegro, Leopoldo, yacía en el suelo, convulsionando, con la boca torcida hacia un lado y babeando. Mi suegra estaba a su lado, con el rostro pálido como el papel, temblando tanto que no podía marcar un número en el teléfono. «¡Papá! ¡Papá!», grité, corriendo a sostener su cabeza. Mi experiencia en los cursos de primeros auxilios me decía que estaba sufriendo un derrame cerebral. Traté de mantener la calma, lo coloqué de lado para evitar que se ahogara con su propia saliva, y le grité a mi suegra. «¡Mamá!
Llama a una ambulancia. Llama al 112 ahora mismo. Mi suegra pareció volver en sí. Yo no puedo marcar. Llama tú, balbuceó. Le arrebaté el teléfono, marqué el número de emergencias y di la dirección y el estado del paciente con voz clara. Luego, llamé a Damián. El teléfono sonó varias veces, pero nadie contestó. Llamé a Yolanda. El número estaba fuera de cobertura. Apreté los dientes y llamé a Armando. Al otro lado, una voz somnolienta contestó. Diga, ¿quién es? Armando, ven enseguida. Papá ha tenido un derrame, lo llevamos al hospital. ¿Qué? ¿Un derrame? Vale, voy para allá. Llegó la ambulancia. Mi suegra y yo acompañamos a mi suegro al hospital. Durante todo el trayecto, le sujeté la mano con fuerza, rezando en silencio. Leopoldo, a pesar de su carácter a veces difícil, era quien más me quería en esa casa. A menudo me daba a escondidas algo de su pensión, diciéndome que le comprara fruta a Alba y que no hiciera caso de las cosas de su mujer y sus hijos. En el Hospital La Paz, el médico nos informó de que había sufrido una hemorragia cerebral. Su estado era muy grave y necesitaba ser monitorizado en la unidad de cuidados intensivos. Los costes del tratamiento serían muy elevados. Damián y el matrimonio de Armando llegaron cuando ya había anochecido. El rostro de Damián estaba enrojecido. Probablemente acababa de salir de un bar. Armando tenía el pelo revuelto, y Yolanda, aún así, había tenido tiempo de maquillarse. En cuanto me vio, Damián me espetó. ¿Cómo es que papá se ha puesto así de repente? ¿Qué clase de cuidados le das en casa? Lo miré, con los ojos encendidos de ira. ¿Me lo preguntas a mí? Esta mañana te dije que la tensión de papá no estaba estable últimamente. ¿Le compraste las pastillas nuevas que te pedí? Dijiste que estabas ocupado, que se te olvidó, ¿y ahora me echas la culpa a mí? Damián se quedó sin palabras. Yolanda, al ver la situación, intervino. Bueno, ahora no es momento de discutir. ¿Qué ha dicho el médico? Les mostré el presupuesto del hospital. El médico dice que hay que adelantar 2.000 euros para las pruebas y los medicamentos especiales. A ver cómo nos organizamos para pagarlo. Los tres se miraron en un silencio aterrador. Armando se rascó la cabeza. Es que ahora mismo ando fatal de dinero, Alondra. El trabajo está muy flojo. Yolanda continuó. A mí me pasa lo mismo. Tengo todo el dinero parado en mercancía. ¿Por qué no lo adelantáis vosotros y luego ya os lo devolveremos? Sonreí con amargura. Ya me sabía este guión de memoria. Otra vez yo. Otra vez Alondra, la que lo adelanta todo. Damián me miró, evitando mi mirada. Alondra, mira a ver cuánto queda en la cuenta de ahorros y sácalo para pagar lo de papá. Lo miré directamente a los ojos. ¿Qué cuenta de ahorros, Damián? ¿La que vaciaste el mes pasado para invertir en ese negocio con tus amigos que ha sido un fracaso total? Ahora mismo no tenemos ni un céntimo. Damián palideció. Su secreto de haber perdido el dinero quedaba expuesto delante de su hermano y su cuñada, humillándolo por completo. Finalmente, suspiré y saqué mi teléfono para llamar a una buena amiga y pedirle un préstamo urgente de 2.000 euros. No podía dejar que mi suegro muriera por la irresponsabilidad de sus hijos. Los días siguientes fueron un infierno. Pasaba las 24 horas en el hospital. Damián se pasaba de vez en cuando un rato y luego se iba, diciendo que tenía mucho trabajo. El matrimonio de Armando y Yolanda desapareció por completo. Solo mi suegra venía a relevarme un par de horas al mediodía. El médico insistió en que la dieta de mi suegro debía ser extremadamente estricta, comida líquida, fácil de digerir, pero rica en nutrientes para ayudar a la recuperación de las células cerebrales. Recordé una receta secreta de mi abuela, un caldo de gallina de corral con hierbas medicinales. Era un plato increíblemente laborioso, que requería cocer a fuego lento una gallina de corral con 12 tipos de hierbas durante 8 horas. Decidí invertir el poco dinero que me quedaba, además de vender el collar de oro que mi madre me regaló en la boda, para comprar los ingredientes. Pasé la noche en vela en la cocina, vigilando el fuego, desespumando el caldo para que quedara claro y puro. El aroma de las hierbas, mezclado con el dulzor de la gallina, llenaba la pequeña cocina, llevando consigo mi esperanza en la recuperación de mi suegro. A la mañana siguiente, temprano, vertí el caldo con cuidado en una fiambrera térmica de 3 pisos. La envolví bien y me fui en moto al hospital. Hacía frío y la niebla cubría el camino. Pero mi corazón se sentía extrañamente cálido. Imaginaba a mi suegro tomando aquel caldo, recuperando el color en sus mejillas. Sonreiría y me acariciaría la cabeza como solía hacer. Pero nunca imaginé que aquel caldo, hecho con tanto esfuerzo y amor, se convertiría en la causa de una tragedia desgarradora que me empujaría a romper con la familia de mi marido para siempre. Al llegar a la puerta de la habitación del hospital, oí risas y conversaciones animadas. La puerta estaba abierta de par en par.
Dentro no solo estaban mis suegros y mi marido, sino también Armando y Yolanda. Sobre la mesita junto a la cama había una variedad de recipientes de poliestireno, botellas de vino y un cochinillo asado, brillante y grasiento. Me quedé atónita. Mi suegro acababa de despertar. ¿Cómo podía comer esas cosas? Yolanda estaba partiendo un trozo enorme de piel crujiente y se lo acercaba a la boca. Come, papá, come. Es cochinillo de Segovia, del mejor restaurante. Cuando uno se recupera de una enfermedad, tiene que comer cosas con sustancia para reponer fuerzas. Las sopas aguadas del hospital no hay quien se las trague. Leopoldo miraba el cochinillo con deseo, pero dudaba. El médico me dijo que no comiera grasas. Armando le dio una palmada en el hombro. Bah. Los médicos siempre exageran, papá. Por un poquito no pasa nada. Te has pasado la vida trabajando duro. Si estás enfermo tienes que reponerte bien, y un chupito de este orujo de hierbas te ayudará a que circule la sangre. Ya verás. Dicho esto, le llenó un vaso y se lo ofreció. Damián, a su lado, asentía en señal de aprobación. Entré corriendo, le arrebaté el trozo de cochinillo de la mano a Yolanda y lo tiré sobre la mesa, gritando: ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Queréis matar a papá dándole de comer esto? Tiene la tensión alta y el colesterol por las nubes. Comer esto le puede provocar otro trombo. Toda la habitación se quedó en silencio. Yolanda me miró con los ojos desorbitados y chilló. ¿Pero tú qué te has creído, loca? Le traigo comida buena a papá para que se recupere y te atreves a tirarla. Maleducada. Damián también me gritó. Alondra, ya está bien. Armando y Yolanda han tenido un detalle trayéndole comida a papá, y si no se lo agradeces, por lo menos no te comportes como una salvaje. Temblando, levanté la fiambrera con el caldo. He preparado un caldo medicinal especial para papá. Esto es lo que necesita comer ahora mismo. Yolanda miró la fiambrera con desprecio. Vaya cosa, un caldito. Unas hierbas baratas y amargas que no hay quien se las beba. A papá le gusta la carne. ¿Por qué te empeñas en que coma verduras? Dicho esto, me dio un fuerte empujón en el brazo. La fiambrera cayó al suelo con estrépito. La tapa se abrió y el valioso caldo de gallina y hierbas, el fruto de toda una noche de trabajo, se derramó por el sucio suelo del hospital. Los delicados trozos de gallina y las hierbas aromáticas se mezclaron con el polvo. Me quedé petrificada, mirando el charco humeante a mis pies. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. No era solo por el desperdicio. Era la humillación. El desprecio hacia mi esfuerzo y mi amor. Mi suegro miró el caldo derramado con una expresión de pesar, pero no se atrevió a defenderme ante la agresividad de sus hijos. Levanté la vista hacia ellos. 4 pares de ojos me miraban sin una pizca de remordimiento, solo con desafío y desdén. En ese preciso instante, mi suegro se llevó las manos al pecho. Su rostro se puso morado, balbuceó algo ininteligible y se desplomó en la cama. El monitor cardíaco a su lado comenzó a emitir un pitido agudo y ensordecedor. ¡Papá! ¡Papá! Los gritos desesperados llenaron la habitación. Médicos y enfermeras entraron corriendo. Me empujaron fuera, al frío pasillo. A través del cristal de la puerta vi cómo intentaban reanimar a mi suegro con el desfibrilador. Las lágrimas me quemaban las mejillas. Supe que en el momento en que la fiambrera cayó al suelo, el último hilo que me unía a esa familia se había roto para siempre. La puerta de la UCI se cerró de golpe ante mí, y la luz roja se encendió como un mal presagio. Mi suegra se desplomó en una silla del pasillo, llorando desconsoladamente, mientras los otros 3, pálidos pero aún culpándose unos a otros, permanecían de pie. El jefe de servicio salió, con el rostro contraído por la ira. Se quitó la mascarilla y nos miró fijamente. ¿Quién? ¿Quién le ha dado al paciente alcohol y comida grasienta? ¿Saben que casi lo matan? La tensión del paciente se disparó. Sufrió una segunda hemorragia cerebral y su estado es extremadamente crítico. Si no hubiéramos actuado a tiempo, no habría sobrevivido. Damián se acercó temblando. Doctor, solo queríamos que se repusiera. El médico lo interrumpió bruscamente. ¿Reponerse o envenenarlo? Les advertí una y otra vez que la dieta debía seguirse de forma estricta, sin grasas animales ni estimulantes. ¿Creen que las palabras de un médico son aire? Ahora prepárense para lo peor. Las posibilidades de recuperación son muy bajas. Si sobrevive, probablemente quedará paralítico y necesitará cuidados de por vida. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejando un silencio sepulcral en el pasillo. Yolanda, tras el susto inicial, recuperó su descaro habitual. Se giró bruscamente y me señaló con el dedo. Es tu culpa, todo es por tu culpa. ¿Para qué tenías que traer ese estúpido caldo y montar este numerito? Si no hubieras entrado armando jaleo y discutiendo, ¿crees que papá se habría alterado tanto como para tener una recaída? La miré fijamente incrédula. El descaro de esa mujer superaba todos los límites. Me reí con amargura.
Yolanda, encima de ladrona, ¿pones la denuncia? Fuiste tú quien tiró mi caldo. Fuiste tú quien le metió el cochinillo por la boca a papá. Fue tu marido quien le sirvió el orujo. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? Armando saltó a defender a su mujer. ¡Cállate! Mi mujer lo hizo con buena intención, solo que no sabía y se equivocó. Pero tú, como nuera de esta casa, al ver que tus cuñados se equivocaban, en lugar de impedirlo con mano izquierda, te pusiste a gritar como una fiera, asustando a papá. Tú eres la principal culpable. Me giré hacia Damián, esperando una palabra de justicia, pero no. Me miró con odio. Armando tiene razón. Siempre vas de sabelo todo, de ser superior. ¿Qué clase de esposa eres que desestabilizas a toda la familia? Si a papá le pasa algo, no te lo perdonaré jamás. Las palabras de Damián fueron como una puñalada directa al corazón, acabando con el poco afecto que quedaba entre nosotros. 7 años de mi juventud, 7 años de sacrificio, 7 años de paciencia, y a cambio recibía esta crueldad infinita. Miré a Damián, miré esos rostros egoístas y codiciosos, y de repente me di cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar. Había intentado reparar un jarrón roto, solo para que los mismos trozos me cortaran las manos. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. De acuerdo. Si eso es lo que piensas, entonces ya no me queda nada que lamentar. Me voy. Os devolveré la paz a vuestra familia. A partir de ahora, vuestras vidas, vuestras alegrías y vuestras penas son responsabilidad vuestra. No volváis a buscarme nunca más. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Oí la voz de mi suegra a lo lejos. Alondra, ¿a dónde vas? Tu suegro está aquí. No me giré. Temía que, si lo hacía, la debilidad acabaría con la poca cordura que me quedaba. Cogí un taxi a casa y empaqué mi ropa y la de mi hija. Esta casa, cada rincón que había cuidado con tanto esmero, ahora me parecía extraña y fría. Solo cogí lo que nos pertenecía a mi hija y a mí. Ropa vieja, algunos de sus juguetes, y lo más importante, mi cuaderno de recetas. Mi único y más preciado tesoro. Saqué a Alba, profundamente dormida, de la casa. Esa noche no había luna. El cielo estaba negro como el carbón, pero en mi interior ardía una llama de determinación. Empezaría de nuevo. No permitiría que nadie nos pisoteara nunca más. Alquilé una habitación en un pequeño hotel cerca del colegio de Alba. Esa noche no dormí. Abrazada a mi hija, escuchando su respiración acompasada, supe que no podía permitirme caer. Abrí la agenda de mi móvil y mi dedo se detuvo en el nombre de Gabriel. Hacía 3 años que no contactaba con él, desde el día en que decidí retirarme para ser ama de casa. Gabriel era mi amigo del alma, la persona que me ayudó a construir la marca Sabores de la Villa desde el principio. Cuando abandoné el proyecto se enfadó mucho, pero respetó mi decisión. Respiré hondo y pulsé el botón de llamar. A los 2 tonos, contestó. ¿Diga? ¿Quién es? Su voz sonaba somnolienta, pero seguía siendo cálida y familiar. Gabriel, soy yo, Alondra. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz se volvió completamente despierta. Alondra, ¿te ha pasado algo? Tu voz suena extraña. Hacía 3 años que no me llamabas. Yo... Quería preguntarte si tu oferta del otro día sigue en pie. Quiero volver a trabajar. Gabriel no preguntó por qué. No me reprochó nada. Solo dijo brevemente, mañana a las 8, ven a la oficina. Te veo aquí. Ese puesto sigue guardado para ti. A la mañana siguiente, dejé a mi hija en el colegio y fui directamente a la sede del grupo empresarial de Gabriel. De pie frente al imponente rascacielos, viendo mi reflejo en el cristal, una mujer demacrada, vestida de forma anticuada, sentí un poco de vergüenza. Pero al recordar la mirada despectiva de la familia de mi marido, apreté los puños. Yo no era una fracasada. Yo era Alondra García, la que dio alma a platos que enamoraron a miles de comensales. Gabriel me recibió en su lujoso despacho. No pudo ocultar su sorpresa al ver mi aspecto descuidado, pero su mirada seguía llena de respeto. Has adelgazado mucho, Alondra. ¿La vida de casada no era como soñabas? Sonreí con tristeza y negué con la cabeza. Es una larga historia. Te la contaré cuando tengamos tiempo. Ahora necesito dinero, necesito un trabajo. Me he separado. Estoy criando a mi hija sola. Gabriela asintió y me entregó una carpeta. Este es el contrato para el puesto de directora de I+D de producto. Sueldo fijo de 3.000 euros más un porcentaje de los beneficios de los nuevos platos. Mira si te parece bien. Firmé sin leerlo detenidamente. Confiaba en Gabriel. Me dio una tarjeta bancaria. Este es un adelanto de 3 meses de sueldo para que encuentres un sitio donde vivir y te establezcas con tu hija. Si necesitas algo, pídemelo. Sosteniendo la tarjeta, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas.
Un extraño me trataba mejor que las personas a las que yo llamaba familia. Me puse a trabajar de inmediato. El ambiente dinámico y exigente me absorbió, ayudándome a olvidar el dolor. Me sumergí en la cocina, experimentando, probando, creando. Los sabores familiares despertaron todos mis sentidos. Cuando estaba en la cocina, sentía que era yo misma, llena de poder y pasión. En solo 2 semanas, lancé un nuevo menú llamado Sabores de Otoño. Platos refinados, con el alma de la cocina tradicional madrileña pero presentados con un toque moderno, que rápidamente se convirtieron en un éxito. Los clientes llenaban el restaurante. La prensa comenzó a hablar del regreso de las manos de oro de la gastronomía. Con el dinero del adelanto, alquilé un apartamento de lujo, totalmente equipado. Mi hija y yo comenzamos una nueva vida. Cada noche, viendo a mi hija reír y jugar en nuestro acogedor hogar, comiendo los deliciosos platos que su madre le preparaba, sentía una paz inmensa. Había elegido el camino correcto. Ya no era la sombra que se movía en silencio por la cocina de mis suegros. Estaba brillando. Mientras mi vida florecía, en la antigua casa todo se sumía en el caos. Lo supe por las continuas llamadas perdidas de Damián y los mensajes de una vecina cotilla. Desde que me fui, la casa se había vuelto tan desolada como un monasterio abandonado. Mi suegra, mayor y débil, tenía que cuidar de mi suegro postrado en la cama, por lo que no le quedaban fuerzas para cocinar o limpiar. Leopoldo, tras superar la crisis, salvó la vida, pero quedó con la mitad izquierda del cuerpo paralizada, la boca torcida, y necesitaba ayuda para comer y para su higiene personal. Damián, el hombre acostumbrado a que su mujer le sirviera en todo, se enfrentaba ahora a la cruda realidad. Volvía cansado del trabajo y tenía que lavar la ropa sucia de su padre y limpiar el desorden que provocaba. La cena ya no era una mesa llena de platos calientes, sino comida precocinada fría o fideos instantáneos. Yolanda mantenía su vieja costumbre de pasarse cada pocos días a ver qué podía sacar. Un día, abrió la nevera con la intención de llevarse algo de comida. Pero al abrir la puerta, gritó: ¿Pero esto qué es? ¿Por qué la nevera está llena solo de agua y limones secos? ¿Dónde está la carne, el pescado, la fruta? Damián, sentado en el sofá, con la barba crecida y la ropa arrugada, le espetó: ¿De dónde crees que va a salir tanto? Alondra se ha ido. Nadie va al mercado. Nadie compra nada. Si quieres comer, saca tu dinero y cómpralo tú. Yolanda resopló. Pues si ella se ha ido, deberías darle dinero a mamá para que vaya al mercado. ¿Qué clase de hombre eres que dejas la casa hecha una posilga? Huele fatal. Damián lanzó el mando de la televisión, que se hizo añicos, se levantó de un salto y le gritó a su cuñada: «Cállate. Si tan lista eres, entra tú a limpiar y a cuidar de papá. Cuando había comida buena, bien que aparecías, pero ahora que papá está enfermo y la casa es un desastre, solo sabes quejarte. ¿Acaso tienes corazón?» Yolanda, abrumada por los gritos de su cuñado, se quedó sin palabras, pero aún así contestó con arrogancia: «Oye, ¿qué te pasa? Con que venga de visita ya es suficiente. Bueno, con esta suciedad mejor me voy, no sea que le pegue alguna enfermedad al niño». Se fue contoneándose, dejando a Damián desesperado, con la cabeza entre las manos. Empezó a echarme de menos. Echaba de menos las comidas calientes, la ropa planchada cada mañana. Echaba de menos mis manos dándole masajes cuando no se encontraba bien. Cogió el teléfono y marcó mi número. Yo estaba en una reunión estratégica con el consejo de dirección cuando el teléfono vibró. Al ver el número de Damián, pedí permiso para salir a contestar. «Diga», dije con voz fría y decidida. «Alondra vuelve a casa. Papá está muy enfermo, mamá está débil y yo no puedo con todo. La casa está hecha un asco. Vuelve para limpiar y cocinar para papá. Siento lo del otro día. No te enfades como una niña». Me pareció ridículo. A estas alturas, todavía pensaba que estaba enfadada como una niña, y me veía como una sirvienta gratuita. «Damián, no estoy enfadada, solo estoy viviendo mi vida. Tus padres son tus padres, es tu responsabilidad cuidarlos. Yo ya he servido a tu familia más que suficiente. Ahora estoy ocupada, tengo que colgar». «No, Alondra, no tengo dinero. ¿Puedes enviarme algo para las medicinas de papá?». Me reí con desdén. «¿Dinero? Dile a Armando y Yolanda que vendan alguno de sus bolsos de marca para comprar las medicinas. O vende tu orgullo. A ver cuánto te dan por él». Colgué y bloqueé su número. Sabía que era cruel, pero con gente como ellos, la bondad mal empleada es solo estupidez. Volví a la sala de reuniones y continué con mi presentación sobre el nuevo proyecto. En la pantalla, las imágenes de platos coloridos brillaban, como el futuro que se abría ante mí, pero sabía que la tormenta no había amainado. Mi fama pronto llegaría a sus oídos, y la codicia de esas personas volvería a despertar,
trayendo consigo problemas que no podía prever, especialmente de Armando, mi cuñado, un hombre lleno de artimañas y malicia. 3 meses habían pasado desde mi partida. No era mucho tiempo, pero fue suficiente para una transformación completa. Ya no era el ama de casa despeinada que olía a aceite y a guisos. Ahora, frente al espejo, sonreía a mi reflejo. Una Alondra García segura de sí misma, radiante con un elegante traje de chaqueta, el pelo ondulado y un maquillaje discreto pero sofisticado. Esa mañana tenía una grabación para el programa Cocina con las Estrellas, emitido en horario de máxima audiencia en la televisión nacional. Era una oportunidad de oro para promocionar la cadena de restaurantes Sabores de la Villa y consolidar mi marca personal. Las luces del plató me daban de lleno, pero no me deslumbraban. Al contrario, sentía que volvía a vivir mis días de gloria. Bienvenidos, soy Alondra García. Hoy les traigo el secreto de un plato perdido de la realeza española: la tierra y mar. Una terrina de foie con gelatina de chacoli sobre un carpaccio de carabinero. Mis manos se movían con agilidad, cortando, montando, decorando. Cada gesto era tan fluido como una danza, dejando asombrados al equipo de rodaje y al presentador. El aroma de los ingredientes inundaba el plató. Al terminar la grabación, el director aplaudió sin cesar. «Fantástico, Alondra. Eres tan natural ante la cámara, y tienes una elegancia. Este episodio va a tener una audiencia récord». Sonreí y di las gracias. Al salir de los estudios, el coche de lujo de la empresa ya me esperaba. Me recosté en el asiento, relajada y feliz. Mis ingresos actuales no solo me habían permitido saldar viejas deudas, sino también comprar un apartamento de lujo de 3 habitaciones con vistas a la Sierra de Guadarrama. Esa tarde recogí a Alba del colegio. En cuanto la niña me vio bajar de aquel coche tan bonito, gritó de alegría y corrió a mis brazos. «Mamá, hoy mis amigos te han visto en la tele del comedor. Dicen que eres tan guapa como una Miss». La abracé, aspirando el dulce aroma de su pelo. «¿Y tú? ¿Estás orgullosa de mamá?» «Sí, te quiero más que a nadie en el mundo». La llevé a nuestra nueva casa. El apartamento era espacioso, impecable, decorado con un estilo moderno y acogedor. En la cocina, la nevera de 2 puertas estaba siempre llena de productos frescos. Se acabó tener que contar cada céntimo en el mercado. Le preparé sus platos favoritos. Cenamos juntas, riendo y charlando. A veces, la felicidad es tan simple como ser dueña de tu propia vida y darle a tu hija una vida plena. Mientras tanto, en el viejo barrio obrero donde vivía la familia de mi marido, reinaba una atmósfera sombría. Damián estaba sentado, apático, frente al viejo televisor que retransmitía mi programa de cocina. Me veía en la pantalla. Guapa, exitosa, aclamada por todos. Y luego se miraba a sí mismo. La camisa arrugada, la barriga cervecera, el rostro demacrado por la falta de sueño. Una vecina entró y al ver lo que miraba Damián, comentó con sorna: «Mírala tu mujer. En cuanto te dejó, ha subido como la espuma. Cuando estaba en casa sirviéndoos, la tratabais a patadas. Ahora es toda una señora. ¿Te arrepientes, eh?» Damián apagó la tele de un golpe. «Cállese. No es tan lista. Solo ha tenido suerte y se ha encontrado a un ricachón que la mantiene. Mujerzuela desagradecida». Aunque de boca para afuera se mostraba duro, por dentro lo corroían la envidia y el remordimiento. Sabía que había perdido una joya pensando que era una simple piedra del camino. Mi fama no solo provocó la envidia de Damián, sino que también despertó la codicia sin fondo de Armando y Yolanda. Armando llevaba mucho tiempo en el paro tras perder una fortuna en el juego y estaba ahogado por las deudas. Los acreedores llamaban a su puerta a diario. Al verme en la tele como directora de una gran corporación gastronómica, sus ojos se iluminaron. Le dijo a Yolanda: «Oye, la tonta de Alondra está en un puesto muy alto. Dirige toda una cadena de restaurantes, seguro que tiene mucho poder. Podríamos pedirle que me meta a trabajar ahí». Yolanda le contestó con desdén: «¿Estás loco? Nos odia a muerte. Jamás nos ayudaría». El otro día Damián la llamó para pedirle dinero y casi le cuelga el teléfono en la cara. Armando sonrió con malicia, mostrando unos dientes amarillentos por el tabaco. «¿Qué mente tan simple tienes? Si no podemos pedírselo directamente, lo haremos por la puerta de atrás. Me he informado. Su cadena de restaurantes se está expandiendo y necesita muchos proveedores. Me presentaré como su hermano ante los encargados y les ofreceré género. Al ver que soy familia de la jefa, seguro que me hacen caso». Dicho y hecho. Armando se compró un traje barato, se engominó el pelo y se presentó en una de las nuevas sucursales de Sabores de la Villa. Con aire arrogante, entró en el despacho del jefe de almacén. «Buenas. Soy Armando, el hermano de vuestra jefa, Alondra. Últimamente está muy ocupada y me ha pedido que venga a supervisar la recepción de mercancía. Por cierto, tengo un contacto de carne de importación a muy buen precio y de calidad excelente».
Alondra me ha dicho que lo introduzca en el sistema para ahorrar costes a la empresa. El jefe de almacén, un joven novato llamado Rubén, al oír que era el hermano de la jefa, se asustó y se apresuró a ofrecerle un café. Vaya, no sabía que era usted el hermano de la señora Alondra. Es muy exigente, trabajamos siempre con mucho cuidado. Armando le dio una palmada en el hombro. Tú tranquilo, conmigo de tu lado nadie se atreverá a despedirte. Esta carne es de importación directa, sin impuestos, por eso es la mitad de barata. Tú la aceptas y nos repartimos la diferencia. Alondra está de acuerdo, pero no quiere figurar, por eso me ha pedido que lo hable contigo. Rubén, al oír que había dinero de por medio, y confiando en que era el hermano de la jefa, bajó la guardia. Claro, claro, perfecto. Envíe la mercancía cuando quiera, la recibiré de inmediato. Así fue como Armando empezó a colar lotes de carne de origen dudoso. Carne de búfalo congelada que hacía pasar por ternera, e incluso carne en mal estado tratada con productos químicos para disimular el olor. Él y Rubén falsificaban los albaranes, inflaban los precios y se repartían los beneficios. Con cada entrega, Armando ganaba una pequeña fortuna. Con dinero en el bolsillo, él y Yolanda volvieron a la vida de lujos. Compraban ropa, iban a restaurantes caros y lo publicaban todo en Facebook. Armando incluso alardeaba ante los vecinos de que era mi asistente personal. Yo, desde la oficina central, ocupada con las estrategias de marketing, no podía supervisar cada factura de cada sucursal. Confiaba en el riguroso proceso de control que había establecido. Nunca imaginé que el gusano que pudría la manzana era de mi propia familia. Una noche, revisando los informes de ventas, noté algo extraño. Los costes de materia prima en la sucursal del oeste habían bajado drásticamente, pero los beneficios no aumentaban en proporción. Mientras tanto, las quejas de los clientes sobre la calidad del solomillo habían aumentado. Mi instinto me dijo que algo iba mal. Decidí que a la mañana siguiente iría personalmente a hacer una inspección por sorpresa. Pero llegué tarde. La bomba de relojería que Armando había colocado estalló antes de lo previsto. A la mañana siguiente, me despertó el sonido incesante del teléfono. Apenas contesté. Oí la voz preocupada de Gabriel. Alondra, mira las noticias en internet ahora mismo. Ha pasado algo grave. Un grupo de clientes que cenaron anoche en la sucursal del oeste ha sufrido una intoxicación alimentaria grave. Están ingresados en La Paz. La prensa lo está publicando por todas partes. Salté de la cama, abrí el portátil y me encontré con una serie de titulares sensacionalistas en negrita. La cadena de restaurantes Sabores de la Villa, sospechosa de vender comida en mal estado, decenas de ingresados tras comer en el restaurante de la experta gastronómica Alondra García, ¿dónde está la conciencia del chef? Debajo, miles de comentarios de odio, pidiendo el boicot, estafadores, ¿juegan con la salud de la gente? Esta Alondra habla muy bonito en la tele, pero por detrás nos da de comer basura. Sentí que el mundo se me venía encima. La marca que tanto me había costado construir, mi reputación ganada con sudor y lágrimas, estaba al borde del colapso. Corrí a la empresa. La oficina era un caos. Gabriel estaba dirigiendo al equipo de comunicación de crisis. Al verme, se acercó. Tranquila, Alondra. He ordenado el cierre temporal de esa sucursal y he llamado a la policía para que investigue. Tenemos que encontrar la causa de inmediato. Fui con Gabriel y un equipo de inspectores al almacén de la sucursal. Allí, la escena era espantosa. Trozos de carne, ya de un color oscuro y con un olor nauseabundo, estaban escondidos bajo una capa de hielo. Temblorosa, cogí un albarán. La firma del proveedor era un garabato, pero reconocí esa letra. Debajo, en el apartado del proveedor, figuraba el nombre, Armando Ruiz. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Armando. Otra vez Armando. No solo me había robado el caldo de mi suegro, ahora quería robarme mi carrera y mi honor. Se había atrevido a usar mi nombre para cometer esta atrocidad. Apreté los dientes. Las lágrimas de rabia me corrían por las mejillas. Gabriel, sujetando el albarán, estaba atónito. ¿Este es tu cuñado? Asentí, sin poder hablar. Justo entonces mi teléfono sonó. Era Damián. Apenas contesté, me gritó. ¿Pero qué has hecho, Alondra? Estamos viendo en las noticias que tu restaurante ha intoxicado a un montón de gente. La policía está viniendo a buscar a Armando. Has metido a mi hermano en un lío. Seguro que tu gestión ha sido un desastre. Tus empleados te han engañado, y ahora le echas la culpa a él. La sangre me hirvió. Incluso en ese momento Damián defendía ciegamente a su hermano. Cállate. Ha sido tu querido hermano quien ha usado mi nombre para colar carne podrida en el restaurante y lucrarse, y ahora se va a ir a la cárcel. Dile que se prepare para pasar una buena temporada entre rejas. Damián tartamudeó. Tú... No me asustes. Armando dice que solo te estaba ayudando a conseguir género más barato. Eres la jefa, tú eres la responsable.
Ven aquí ahora mismo y arréglalo todo. No dejes que esto salpique a la familia. Me eché a reír. Una risa amarga que resonó en el frío almacén. ¿Salpicar? ¿Acaso os queda algo de honor que proteger? Escúchame bien. Esta vez no voy a ceder. Sacaré todo a la luz. Quien la hace, la paga. No esperes que lo deje pasar. Colgué y me volví hacia Gabriel, con una determinación de acero en la mirada. Gabriel, convoca una rueda de prensa para esta tarde. Lo voy a contar todo. No voy a permitir que este escándalo destruya mi trabajo ni un minuto más. Esa tarde, la rueda de prensa se celebró en un ambiente de máxima tensión. Cientos de cámaras me apuntaban. Subí al estrado, ya no con el brillo de la estrella de televisión, sino con una firmeza teñida de dolor. Hice una reverencia, pidiendo disculpas a los clientes y a los medios de comunicación. Asumo toda la responsabilidad por este lamentable incidente. Sin embargo, quiero dejar claro que esto ha sido el resultado de la acción fraudulenta de un grupo de individuos que han usurpado mi nombre y se han aprovechado de una brecha en la gestión. He entregado todas las pruebas a la policía. La persona detrás de todo esto es Armando Ruiz, mi excuñado. Mi familia política y yo estamos separados y no tenemos ninguna relación. Lo demandaré para que se haga justicia, por mi marca y por mí misma. Mi declaración contundente fue como una bomba en la sala. Los periodistas se abalanzaron con preguntas. Los flashes no dejaban de disparar. Sabía que esta batalla no había hecho más que empezar y que me enfrentaría a innumerables dificultades. Pero no tenía miedo, porque detrás de mí estaba mi hija y, a mi lado, compañeros leales. Inmediatamente después de la impactante rueda de prensa, la opinión pública dio un giro radical. Aquellos que ayer me lapidaban sin piedad, ahora me mostraban su apoyo y comprensión. Me llamaban una mujer valiente, que se atrevía a denunciar el mal, incluso si venía de su propia familia. Las ventas en las otras sucursales no solo no disminuyeron, sino que aumentaron, ya que los clientes confiaban en mi transparencia y ética profesional. En contraste con mi renacimiento, una sombra oscura se cernía sobre Armando. Con las pruebas contundentes, los albaranes falsificados, la grabación de su acuerdo con el jefe de almacén, la policía actuó con rapidez. Esa mañana fui citada a comisaría como víctima y denunciante. Al entrar en la sala, vi a Armando encogido en un rincón, con las manos esposadas a la silla. Ya no tenía ese aire arrogante y pulcro, parecía un hombre derrotado, la camisa arrugada, la barba descuidada, los ojos hundidos y llenos de pánico. Al verme, fue como si un náufrago viera un salvavidas. Intentó abalanzarse sobre mí, pero un agente lo detuvo. «¡Alondra, Alondra, ayúdame!», gritó. «Sé que me he equivocado. Lo hice porque estaba desesperado. No quería hacerte daño. Retira la denuncia, por favor, te lo suplico». Lo miré sin una pizca de emoción. Me senté frente a él y dije con una calma glacial. «Armando, ¿dices que no querías hacerme daño? Usaste mi nombre, metiste carne podrida en mi restaurante, intoxicaste a decenas de personas. Casi destruyes la marca que tanto me costó construir. Eso es intentar matarme. Matar mi reputación y mi honor». Armando rompió a llorar como un niño. «Me equivoqué, fui un estúpido. Por el bien de la familia, por tus suegros, perdóname esta vez. Si voy a la cárcel, ¿qué será de mi mujer y de mi hijo? Si tus suegros se enteran, se morirán del disgusto». Me reí con amargura. «¿Ahora te acuerdas de tu mujer, de tu hijo y de tus padres? Cuando te gastabas el dinero sucio en lujos, ¿pensaste en las consecuencias? Cuando tiraste el caldo medicinal de tu padre, ¿pensaste en la familia? No te preocupes, la ley es justa. Quien la hace, la paga». Al ver mi firmeza, Armando cambió a un tono amenazante. «Eres una víbora, Alondra. ¿Te alegras de ver a tu cuñado en la ruina? Aunque me muera, volveré como un fantasma para atormentarte». Me levanté, me ajusté la chaqueta y lo miré por última vez con lástima. «No hace falta que vuelvas como un fantasma. Vive y paga tu deuda. La indemnización a las víctimas y los daños a la empresa ascienden a varios cientos de miles de euros. Ve preparándote para vender tu casa». Salí de la comisaría y respiré hondo. El cielo después de la tormenta estaba despejado. Sabía que había hecho lo correcto. La compasión fuera de lugar es complicidad con el mal. Pocos días después, la noticia de la detención de Armando se extendió por el barrio. La gente murmuraba, señalando la casa de mis suegros. La puerta de hierro estaba siempre cerrada. Me contaron que mi suegra lloraba sin consuelo y que Damián se había encerrado en casa, sin atreverse a salir por la vergüenza. Armando fue puesto en prisión preventiva a la espera de juicio. La enorme deuda por las indemnizaciones y las multas cayó sobre su familia como una losa. El banco embargó su casa, ya que la había hipotecado para financiar su negocio ilegal. Fue entonces cuando Yolanda mostró su verdadera cara.
Me enteré por mi vecina, que seguía llamándome a escondidas. Me dijo que esa mañana había un gran alboroto en casa de Armando. La curiosidad me pudo y fui a echar un vistazo. Desde lejos vi una escena caótica. Yolanda estaba dirigiendo a unos mozos de mudanzas que sacaban todo de la casa. La televisión, la nevera, el sofá. No dejaba nada. Mi suegra estaba a su lado, aferrada a un ventilador, suplicando: «Yolanda, hija, ¿qué haces? Tu marido está en problemas, y en lugar de ayudarlo te llevas todo. Si te lo llevas, ¿qué vamos a usar?». Yolanda le apartó la mano bruscamente. «Suélteme. ¿Mi marido? Ese inútil se va a pudrir en la cárcel. Tengo que mirar por mí. Esta casa la van a embargar. Si no me voy ahora, ¿dónde voy a vivir? Me vuelvo a casa de mi madre». Damián salió corriendo de la casa, con el rostro enrojecido. «Yolanda, ya está bien. Mi hermano te ha tratado como a una reina, y ahora que ha caído, le das la espalda. Deja al menos los muebles para mis padres». Yolanda se encaró con él. «¿Y tú quién eres para decir nada? Otro inútil. Sois todos iguales en esta familia, unos vividores. Ya he aguantado bastante. Estos muebles los compré yo con mi dinero, y me los llevo a donde me dé la gana». Dicho esto, se subió al camión y cerró la puerta de un portazo, dejando a mi suegra sentada en el suelo, llorando desconsoladamente en medio de un montón de trastos. Damián se quedó paralizado, viendo cómo el camión se alejaba. Sentada en mi coche, observando la escena, no pude evitar sentir una profunda tristeza. La fachada de respetabilidad de esa familia se había desmoronado. La codicia y el egoísmo habían corroído hasta el último vestigio de afecto. Esa misma semana, la desgracia también alcanzó a Damián. La empresa donde trabajaba lo despidió. La excusa oficial fue una reestructuración de personal, pero todos sabían la verdadera razón. El escándalo de Armando era demasiado grande, y Damián, como su hermano que además lo había defendido en redes sociales, dañaba la imagen de la compañía. Con la carta de despido en la mano, Damián vagó por las calles como un alma en pena, sin trabajo, sin orgullo, y con deudas crecientes por los gastos médicos de su padre. Esa noche, se presentó en mi edificio. Estaba completamente borracho y aporreaba la puerta. «Alondra, sal a hablar conmigo». Lo vi por la cámara de seguridad, en un estado lamentable. No abrí. Llamé al conserje para que se lo llevaran. Mientras se lo llevaban, gritaba: «Eres cruel, Alondra. Me ves hundido y no me ayudas. Eres una malvada». Apagué la pantalla y abracé a mi hija. Se acurrucó en mi pecho, asustada. «Mamá, ¿es papá? ¿Por qué grita así?». «No es nada, cariño. Papá ha bebido un poco. Duérmete, mamá está aquí». Le acaricié el pelo, diciéndome a mí misma que no era crueldad, sino una lección de responsabilidad. Si los ayudaba ahora, nunca aprenderían a valerse por sí mismos. Parecía que la tragedia había tocado fondo, pero el destino aún no había terminado con ellos. Aunque intentaron ocultarle a Leopoldo lo de Armando, la verdad acabó saliendo a la luz. Un día, desde su ventana, oyó a dos vecinas hablar en la calle. Pobre Leopoldo, toda una vida de respeto para acabar así. El hijo mayor en la cárcel por vender carne podrida, la nuera se fuga con todo, y el pequeño, en el paro y lleno de deudas. Cada palabra fue como un puñetazo para el frágil corazón de mi suegro. Intentó levantarse, llamar a su mujer para pedir explicaciones, pero un dolor agudo le oprimió el pecho. Se agarró el corazón, boqueando en busca de aire, y se desplomó en la cama. Cuando mi suegra entró con la comida, ya lo encontró inmóvil, con el rostro amoratado. El grito que lanzó resonó por toda la casa. En el hospital, el médico les comunicó que Leopoldo había sufrido un infarto agudo. Su vida pendía de un hilo. Necesitaba una operación de bypass urgente, esa misma noche, o no sobreviviría. El coste: 15.000 euros. 15.000 euros. La cifra sonó como una sentencia de muerte para Damián y su madre. No tenían un céntimo. La casa estaba hipotecada. Nadie les prestaba dinero. Damián se derrumbó en el pasillo del hospital, desesperado. Su madre lloraba sin consuelo. Damián sacó su teléfono. En su lista de contactos solo quedaba un nombre que podía salvarlos: el mío. Pero sus dedos temblaban. Recordaba sus duras palabras, su crueldad al echarme de casa. Su orgullo y su culpa le impedían llamar. Pero el pitido del monitor en la UCI era como una cuenta atrás. Apretó los dientes, cerró los ojos y marcó. Mi teléfono sonó cuando estaba acostando a mi hija. Al ver el número de Damián, dudé, pero un mal presentimiento me hizo contestar. «Diga». Hubo un silencio, y luego oí el sollozo de Damián. «Alondra, salva a papá. Se está muriendo, Alondra». Mi corazón dio un vuelco.
A pesar de todo el rencor por Leopoldo, aún sentía el cariño de una nuera que él había protegido. ¿Qué le pasa? Explícamelo. Ha tenido un infarto. Necesita una operación urgente. El médico dice que hacen falta 15.000 euros. Yo no sé de dónde sacarlos. Te lo ruego, salva a papá. Te lo suplico. Su voz estaba rota por la desesperación. ¿En qué hospital estáis? En el Hospital del Corazón. Voy para allá. Colgué, aturdida. 15.000 euros no era una cantidad pequeña, pero podía permitírmelo. Sin embargo, salvar a Leopoldo significaba volver a involucrarme con la familia de la que tanto había luchado por escapar. Miré a Alba, dormida. Su abuelo se estaba muriendo. Si no lo ayudaba, ¿podría vivir con mi conciencia? ¿Y qué pensaría mi hija de mí cuando creciera? Me levanté y me vestí rápidamente. Abrí la caja fuerte y cogí el dinero y las tarjetas. Cuando llegué al hospital, Damián estaba arrodillado frente a la puerta de la UCI. Su madre, apoyada en la pared, tenía la mirada perdida. Al verme, fue como si volviera a la vida. Corrió hacia mí y me agarró las manos. Alondra, hija, salva a tu suegro. Te lo ruego. Sé que me he equivocado, pero sálvalo. Miré a la mujer que me había despreciado, que había animado a su hijo a abandonarme. Ahora, demacrada y humillada, me suplicaba. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. La ayudé a levantarse. Mamá, por favor. He venido por papá, por el cariño que siempre me tuvo y por Alba. Me volví hacia Damián, que me miraba con una mezcla de gratitud y remordimiento. Levántate. Llévame a pagar. Damián se levantó torpemente y me guió hasta la ventanilla de administración. Cuando me vio pagar los 15.000 euros con la tarjeta sin dudarlo, agachó la cabeza y las lágrimas cayeron al suelo. Comprendió que la distancia entre nosotros ya no era solo de dinero, sino de una dignidad que él nunca alcanzaría. La puerta del quirófano se abrió y Leopoldo fue trasladado dentro. La luz roja de operando se encendió. Me senté en una silla, comenzando una larga noche de vigilia junto a las personas que una vez fueron mi familia, pero que ahora me resultaban más extrañas que desconocidos. 5 horas pasaron como una eternidad. Cuando la luz del quirófano se apagó, el cirujano salió. Parecía cansado pero aliviado. La operación ha sido un éxito. El paciente está fuera de peligro, pero su estado es muy delicado. Necesitará cuidados intensivos. Mi suegra rompió a llorar, un llanto de alivio y arrepentimiento. Damián se desplomó en la silla, con el rostro entre las manos, los hombros sacudidos por los sollozos. Respiré aliviada y me levanté. Papá está bien, quedaos a cuidarlo. Yo me voy, mañana tengo que llevar a la niña al colegio. Damián se levantó de un salto y me sujetó la manga. Alondra, no te vayas. Quiero hablar contigo. Le aparté la mano suavemente y lo miré a los ojos. Damián, no tenemos nada más de qué hablar. He ayudado a tu padre por una cuestión de conciencia. No porque quiera volver a esa casa. Mi suegra se acercó. Alondra, sé que me he equivocado. Perdóname. Perdona a Damián. Vuelve, por favor. Esta casa te necesita. Sin ti, todo se ha venido abajo. La miré, sintiendo lástima, pero con la mente clara. Mamá, el agua derramada no se puede recoger. El día que traje aquel caldo para salvar a papá, fuisteis vosotros quienes lo tirasteis. ¿Dónde estabas tú entonces? Guardaste silencio, cómplice de la crueldad de tus hijos. ¿Y ahora quieres que vuelva? ¿Para seguir siendo la sirvienta? ¿Para que me sigan despreciando? Mi suegra agachó la cabeza, llorando. No pudo decir nada, porque sabía que yo decía la verdad. Damián me miró con ojos suplicantes. Sé que me he equivocado, Alondra. Te prometo que cambiaré, trabajaré, ganaré dinero. No dejaré que vuelvas a sufrir. Dame una oportunidad. Negué con la cabeza, sonriendo con amargura. Damián, has tenido muchas oportunidades y las has desaprovechado todas. Siempre has dependido de tus padres, de tu mujer. Nunca has madurado de verdad. Si quieres cambiar, hazlo por ti, por tus padres, no para recuperarme. La Alondra que conociste ha muerto. Ahora soy Alondra García, una mujer libre e independiente. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, con la espalda recta, orgullosa, bajo la luz blanca del pasillo del hospital. Sabía que tras de mí quedaban miradas de arrepentimiento y remordimiento, pero no me arrepentía de mi decisión. La bondad tiene su lugar y el perdón, sus límites. Había saldado mi deuda de gratitud con esa familia. Ahora, era el momento de vivir mi propia vida. 3 días después, Leopoldo recuperó la conciencia. Apenas podía hablar, pero estaba lúcido. Desde la cama, observaba a su mujer dándole de comer y a Damián masajeándole los pies con expresión sombría. Susurró. ¿Y Armando? ¿Y Alondra? Su mujer entre lágrimas le contó todo. La cárcel de Armando. La huida de Yolanda.
el despido de Damián, y cómo yo había pagado 15.000 euros para salvarle la vida. Al oírlo, 2 lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas de mi suegro. Cerró los ojos, el pecho subiéndole y bajándole con dolor. No era el dolor de la herida, sino el de un padre fracasado. Se dio cuenta de que su permisividad había creado hijos egoístas y débiles. Había perdido a la mejor nuera por sus propios prejuicios. Le hizo un gesto a Damián para que se acercara. «Papá, lo siento», dijo Damián, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Leopoldo le apretó la mano. «Hijo, tienes que empezar de nuevo. Sin depender de nadie». Alondra tenía razón. «Sí, papá, lo sé. Empezaré de nuevo». «No volveré a decepcionaros», respondió Damián, con las lágrimas cayendo sobre la mano de su padre. Esa tarde fui a visitarlo. Llevé un jarrón de azucenas blancas, sus flores favoritas. Al verme, Leopoldo intentó sonreír. Su mirada estaba llena de gratitud. «Gracias, hija». Le tomé la mano. «No diga nada, papá. Recupérese. Lo pasado pasado está». Me miró largamente y susurró. «Sé feliz. Damián no te merecía». Sentí un nudo en la garganta y asentí. Mi suegro había comprendido. Había aceptado la verdad y, con ello, me liberaba de una carga moral invisible. Fue un despertar tardío, pero valioso. A partir de ese día, Leopoldo cambió, dejó de quejarse, empezó a hacer fisioterapia con tesón, a pesar del dolor. Decía que tenía que recuperarse para no ser una carga. Su esfuerzo inspiró a Damián. Por primera vez en su vida sintió el peso de la responsabilidad. Un mes después, Leopoldo recibió el alta. Lo primero que hizo al llegar a casa fue convocar una reunión familiar. «Lo he pensado mucho», dijo con voz firme. «Esta casa es demasiado grande para 2 viejos. Con las deudas de Armando, mis gastos médicos y el futuro de Damián, no podemos seguir así. He decidido vender la casa». «Pero Leopoldo, ¿dónde viviremos?», preguntó su mujer asustada. «¿De qué sirve conservar una casa grande si la familia está rota? La venderemos. Pagaremos las deudas de Armando, le devolveremos el dinero a Alondra, y con lo que sobre, compraremos una casita en el pueblo. Damián, a partir de ahora, tendrás que buscarte la vida». Damián asintió en silencio. Sabía que su padre tenía razón. La casa se vendió rápidamente. Leopoldo dividió el dinero con justicia, una parte para saldar las deudas de Armando, con la esperanza de que le redujeran la condena. Insistió en devolverme los 15.000 euros. Cuando vino a mi apartamento, rechacé el dinero. «Quedáoslo para vuestros gastos, papá. Es un regalo». Pero él fue inflexible. «No, hija. Es dinero que has ganado con tu esfuerzo. Tenemos que devolvértelo para quedarnos tranquilos. Acéptalo, por favor». Ante su insistencia, acepté. Era su forma de conservar el último ápice de dignidad. El día que dejaron la casa, Leopoldo no miró atrás. Se subió al pequeño camión de mudanzas que los llevaba al pueblo, dejando atrás la ruidosa ciudad y los sueños rotos. Damián, con una mochila al hombro, se fue a alquilar una pequeña habitación cerca de un polígono industrial para buscar trabajo. La familia se había dispersado geográficamente, pero, extrañamente, los lazos familiares empezaban a reconstruirse desde la adversidad. La vida de Damián dio un giro de 180 grados. De ser un niño mimado, ahora se enfrentaba a la dura realidad. Nadie lo contrataba por su edad y falta de experiencia. Finalmente, tuvo que aceptar un trabajo como mozo de almacén, un trabajo que antes despreciaba. Cada día levantaba pesadas cajas, sudando a mares. Comía un menú barato en un bar de carretera. Los primeros días fueron un infierno. Le dolía todo el cuerpo. Por las noches, solo quería llorar, recordando la vida cómoda que yo le daba. El remordimiento lo consumía. Pero la imagen de su padre anciano, recién operado, cultivando un pequeño huerto en el pueblo, le dio fuerzas. Apretó los dientes y aguantó. Poco a poco, se acostumbró al trabajo duro. Empezó a valorar el dinero ganado con el sudor de su frente. Un día de lluvia lo vi por casualidad. Yo esperaba en un semáforo dentro de mi coche y lo vi, empapado, luchando por mover un carrito de reparto averiado. Estaba más delgado, curtido por el trabajo, pero en sus ojos había una nueva determinación. Era Damián. Sentí una punzada en el corazón, no de rencor, sino de una extraña mezcla de lástima y respeto. Pensé en bajar a ayudarle, pero me detuve. Sabía que tenía que superar esto por sí mismo. Mi ayuda en ese momento podría herir el orgullo que estaba reconstruyendo. El semáforo se puso en verde. Arranqué, y por el retrovisor, vi que conseguía apartar el carrito. Se secó la lluvia de la cara y siguió con su trabajo. Sonreí. Por fin, había madurado. Ese fin de semana, Damián fue al pueblo a ver a sus padres. La casita estaba rodeada de un jardín verde. Leopoldo labraba la tierra,
Elvira limpiaba verduras. Lo recibieron con alegría. Mirad lo que traigo. He comprado panceta y unas gambas. Esta noche cenamos bien, dijo Damián, con una sonrisa radiante en su rostro quemado por el sol. La cena fue sencilla. Panceta frita, una sopa de verduras con gambas. Pero las risas que llenaron la pequeña casa eran más cálidas que cualquier banquete de lujo. Habían perdido la casa grande, el dinero, pero habían encontrado el verdadero valor de la familia: compartir, quererse y trabajar. Damián miró a sus padres y agradeció en silencio la crisis que habían vivido. Sin ella, seguiría siendo un niño grande viviendo a costa de los demás. Mientras la familia de mi exmarido encontraba su equilibrio, mi vida entraba en una nueva y colorida etapa. El negocio de sabores de la villa prosperaba. Me convertí en imagen de varias marcas importantes, pero lo mejor no fue el dinero ni la fama, sino la presencia de Gabriel en mi vida, ya no solo como jefe o amigo, sino como el compañero que siempre había anhelado. Gabriel siempre estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. Se encargó de los asuntos legales, me escuchó llorar cuando me sentía débil y quiso a Alba como si fuera su propia hija. Su afecto, discreto pero constante, fue sanando las cicatrices de mi corazón. Una tarde de fin de semana, nos invitó a cenar a un restaurante junto al lago de la casa de campo. El ambiente era romántico, con velas y rosas. Alba, feliz con un enorme oso de peluche que le regalaron, se fue a jugar, dejándonos a solas. Gabriel me miró con ternura, me tomó la mano y dijo con su voz profunda: Alondra, llevo mucho tiempo esperando este momento. Sé que has sufrido mucho y que desconfías del matrimonio, pero por favor, dame la oportunidad de cuidar de ti y de Alba. No te prometo la vida más lujosa, pero sí la más feliz. Miré al hombre que tenía delante. Maduro, sincero, comprensivo. Recordé las noches que pasamos juntos creando recetas, los días de lluvia en que vino a recogernos cuando el coche se averió. Mi corazón se aceleró. Asentí, con lágrimas de felicidad. Sí, quiero, pero con una condición. Nunca me pidas que deje de cocinar. Gabriel se rió y me puso un anillo de diamantes en el dedo. Te lo prometo. Tú cocinas. Nos reímos, felices. Afuera, la brisa del lago traía un aroma a pinos, anunciando un verano radiante. Nuestra boda fue íntima y sencilla. Alba, vestida de princesa, nos precedió lanzando pétalos de flores. Al ver su sonrisa, supe que había elegido al mejor padre para ella. El tiempo pasó. 3 años después, Armando salió de la cárcel por buena conducta. El día que lo liberaron, solo su padre y Damián lo esperaban en la puerta. Estaba más delgado, curtido, con canas en el pelo. Al verlos, se arrodilló y lloró. Papá, lo siento, soy un mal hijo. Leopoldo, temblando, lo ayudó a levantarse. Venga, a casa, a empezar de nuevo. Armando volvió al pueblo a vivir con sus padres. La casa era pequeña, pero cálida. Trabajaba duro en el huerto, cuidaba de los animales. La cárcel le había enseñado el valor de la libertad y del trabajo. Una tarde, una voz tímida lo llamó desde la puerta. Armando. Era Yolanda. Estaba demacrada, con ropa vieja. La vida la había tratado mal. Tras irse, su familia la rechazó. Tuvo que trabajar en lo que pudo, pero la engañaron y perdió todo. Desesperada, volvió a buscar al hombre que había abandonado. Sé que me he equivocado. Estoy pasando muchas penurias, Armando. Dame una oportunidad. Armando la miró, una mezcla de lástima e ira lo invadió, pero al ver el arrepentimiento sincero en sus ojos, suspiró. Entra. Pero que sepas que aquí hay que trabajar duro. Se acabó la buena vida. Lo sé, dijo ella, llorando. Haré lo que sea. Esa noche hubo un plato más en la mesa. Sus suegros, aunque distantes, la aceptaron. La familia, reunida en la pequeña casa, empezaba de nuevo desde la sencillez. La vida en el pueblo era dura, pero tranquila. Armando y Yolanda pidieron un pequeño préstamo y montaron un puesto de verduras y huevos de corral en el mercado. Con su experiencia, pero esta vez con honradez, el negocio empezó a funcionar. Damián seguía trabajando en la ciudad, pero cada fin de semana volvía al pueblo a ayudar. Aún no se había casado. Decía que quería centrarse en su carrera. A veces me llamaba para preguntar por Alba, siempre con respeto. Alondra me dijo una vez: Armando y Yolanda han cambiado mucho. Quieren venir a Madrid a pedirte perdón en persona. Mis padres también preguntan mucho por ti y por la niña. Sonreí, aliviada. Me alegro mucho por vosotros. Diles que ya lo he olvidado todo. Cuando pueda, llevaré a la niña de visita. Mi perdón fue como liberarles de un gran peso. Ya no eran ricos, pero habían encontrado la riqueza del afecto y la bondad. Por mi parte, Sabores de la Villa se expandió a nivel internacional. Gabriel y yo acabábamos de volver de un exitoso viaje de negocios a Francia.
Alba ya era una niña mayor, buena estudiante y muy unida a Gabriel, y pronto tendría un hermanito. Mi felicidad era completa. Sentía que todas las tormentas del pasado solo habían servido para apreciar más la calma del presente. Llegó otra primavera. El ambiente festivo de la Navidad llenaba las calles. Ese año le propuse a Gabriel pasar la Nochebuena en el pueblo con mis antiguos suegros. Aceptó encantado. El coche avanzaba por una carretera rural, entre campos verdes. Cuando llegamos, me sorprendió el cambio. La casita estaba recién pintada, el patio limpio, un emparrado lleno de uvas y gallinas correteando. Toda la familia nos esperaba en la puerta. ¡Abuelos!, gritó Alba, corriendo a los brazos de Leopoldo. Nos recibieron con una alegría sincera. Alondra, qué alegría verte, dijo mi ex-suegra, con los ojos húmedos. Hola, Gabriel. Gracias por cuidar tan bien de ellas, dijo Leopoldo, dándole la mano. Yolanda se acercó, tímida. Alondra, perdóname por todo. Le tomé la mano. Yolanda, lo pasado, pasado está. Mírate. Estás radiante. Es Navidad. Hay que estar alegres. Nos sentamos todos juntos a la mesa de Nochebuena. La comida era sencilla: cordero asado, ensalada de la huerta, turrón casero, todo hecho por ellos. Pero me supo a gloria. Leopoldo levantó su copa de vino. Hoy es el día más feliz de mi vida. Mis hijos, mis nietos, todos juntos. Después de tantas tormentas, hemos aprendido el verdadero valor de la familia. Hijos, sed siempre buenas personas. Brindamos. El sonido de las copas se mezcló con las risas. El sol de invierno entraba por la ventana, iluminando los rostros felices. Miré a Gabriel, a mi hija, a la familia de mi exmarido, y sentí una gratitud inmensa. La vida tiene sus curvas, pero si uno vive con honestidad y bondad, al final del camino siempre hay flores y frutos dulces. La historia termina aquí, pero el eco sobre la condición humana, sobre el karma y la compasión, perdura. Nadie es perfecto, y todos cometemos errores. Lo importante es saber levantarse, arrepentirse, y valorar lo que de verdad importa. La venganza más dulce no es hacer sufrir al otro, sino que vea tu propia felicidad y crecimiento, y que eso le sirva de espejo para cambiar. Alondra eligió soltar el rencor y sanar con generosidad, y a cambio encontró una paz completa. La familia de Leopoldo, tras perderlo todo materialmente, encontró el tesoro incalculable de la unión y la conciencia. La felicidad no está en una casa grande, sino en una cena humilde llena de risas, en el cuidado sincero entre los seres queridos. Que esta historia nos sirva para valorar a nuestras familias, para vivir con compasión y para confiar en que, al final, el bien siempre prevalece, y un corazón limpio ilumina el camino.